Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El ministro del altar debe compartir el mismo acto penitencial que el pueblo. Es Dios quien manda el ayuno y la penitencia, y todos por igual tienen que inclinarse ante ese mandato. No hay privilegios ni evasiones que valgan. Iniciamos nuestra celebración cantando. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten
piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Joel. Vístanse de duelo y lamentense sacerdotes. Giman servidores del altar. Vengan, pasen la noche vestidos de penitencia, ministros de mi Dios, porque se ha privado a la casa de su Dios de ofrenda y libación. Ordenen un ayuno, convoquen a una reunión solemne, congreguen a los ancianos y a todos los habitantes del país en la casa del Señor su Dios y clamen al Señor. ¡Ah, qué día! Porque está cerca el día del Señor y viene del Todopoderoso como una devastación. Toquen la trompeta en Sión, hagan sonar la alarma en mi montaña santa. Tiemblen todos los habitantes del país, porque llega el día del Señor, porque está cerca. Día de tinieblas y oscuridad, día nublado y de sombríos nubarrones. Como la aurora que se extiende sobre las montañas, avanza un pueblo numeroso y fuerte, como no lo hubo jamás, ni lo habrá después de él, hasta en las generaciones más lejanas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor gobierna al mundo con justicia. El Señor gobierna al mundo con justicia. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, y proclamaré todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti, y cantar himnos a tu nombre altísimo. El Señor gobierna al mundo con justicia. Escarmentaste a las naciones, destruiste a los impíos y borraste sus nombres para siempre. Los pueblos se han hundido en la fosa que abrieron, su pie quedó atrapado en la red que ocultaron. El Señor gobierna al mundo con justicia. Pero el Señor reina eternamente y establece su trono para el juicio. Él gobierna al mundo con justicia y juzga con rectitud a las naciones. El Señor gobierna al mundo con justicia. Aleluya,
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Habiendo Jesús expulsado un demonio, algunos de entre la muchedumbre decían: Este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: Un reino donde hay luchas internas va a la ruina, y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo. Y al no encontrarlo, piensa: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y ordenada. Entonces va a buscar a otros 7 espíritus peores que él. Entra y se instalan allí. Y al final, ese hombre se encuentra peor que al principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios está bien fuerte, pero Jesús no rehúye, se dan cuenta, a las discusiones. Es decir, Jesús afronta directamente toda discusión, lo que llegué hoy. Pero a altura, verdaderamente, con altura Jesús discute y les pide razones sobre cada cosa. Algunas veces coñandeña ñemo fanático uayema, pero cuando vos te volvés fanático al estilo protestante, quiere decir que en el fondo no estás seguro verdaderamente de lo que significa, es decir, de lo que la palabra de Dios te está queriendo enseñar. Eso es lo importante, entender el mensaje, o sea, estar seguro de un mensaje. Y no simplemente, ¿verdad?, el que grita más, el que tiene razón. Porque aquí justamente estos que se están acercando le están poniendo a Jesús como en jaque, ¿verdad? En jaque, y te vamos a hacer el jaque mate, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le quieren denigrar de cierta manera. Y le quieren sacar sobre todo la autoridad del poder divino a Jesús. Es por eso que se acercan. Jesús, que estaba expulsando al mal de la vida de las personas, entonces se acercan de entre la muchedumbre algunos, ¿verdad? Siempre Yeyujuta lleva un mishagua, siempre Yeyujuta pishagua. Este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, que es el príncipe de los demonios. Y dice luego enseguida, otros para ponerlo a prueba. ¿Se dan cuenta que eso nosotros encontramos, queridos hermanos? El poder de expulsar a los demonios viene con la fuerza de Dios. Es imposible, después Jesús les dice eso. Y por eso les enfrenta con argumentos. Pensa amigo da perecoy, la argumento la pellejan, mala pelleja. Porque ni pena ve igual la pelleja. ¿Cómo dice Belzebul se va a pelear contra sí mismo, contra su propio reino? Belzebul contra Belzebul. Vea, eso te lleva a la ruina. Eso te lleva a que tu reino desaparezca. Y entonces por eso, para ponerlo a prueba, le exigían de él un signo que viniera del cielo. Queremos ver, ¿viste? Ese fue el famoso, ¿verdad? Queremos ver, o es ya sé. Tiene que ser algo mágico para que yo pueda entender y pueda creer que vos verdaderamente sos de Cristo, que vos verdaderamente sos cristiano, que vos verdaderamente sos una persona que podés vivir así
cristianamente hablando, con los poderes y con la fuerza de Dios. Entonces ya era eso. No. Jesús, que conocíamos bien sus pensamientos, les dijo: un reino donde hay luchas internas va a la ruina. Luchas internas va a la ruina. Y sus casas caen una sobre otra. Nos estamos autodestruyendo. Nos estamos colocando nosotros mismos una bomba de tiempo dentro de nosotros mismos. Y al final de cuentas no podremos hacer nada positivo, nada bueno. Pero siempre le quieren poner a prueba a Jesús, para que Jesús entonces se pelee de cierta manera también con los demás, que sea una simple pelea vana. Aquí no, aquí estamos con altura y sobre todo con argumentos de alta altura que presenta Jesús. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque ¿cómo ustedes pueden decir yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul? Si yo expulso a los demonios con ese poder, ¿con qué poder los expulsan sus discípulos? Es decir, los discípulos que ustedes dicen. Entonces, ¿con qué poder ellos están expulsando? Aquí también yo puedo comenzar a cuestionarles a ustedes. Si ustedes dicen que yo estoy expulsando con el poder de Belzebul. A ver, ¿con qué poder pella esa expulsión de los demonios? Ustedes los tendrán a ellos como jueces, es decir, a los propios hijos, a aquellos que están haciendo lo mismo. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Y aquí está lo central, queridos hermanos. Cuando el demonio, cuando el mal, cuando el Satán, el tentador, desaparece de nuestra vida, o cuando nosotros nos encaminamos hacia Dios, es porque, así como dice aquí, justamente porque el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Y el reino de Dios significa que Dios viene a reinar en nuestra vida, en nuestro corazón. Ñandere NG lleva porque ñande yara o ñande pupe. Ñandere NG porque ñande yara o ñe. Peñane aputu uive. Peñane ñe auive ha o ñe y ñande hinamba eishapa. Ñande yapona. Amba eishapa ñande yaikoa ena. Y entonces quiere decir, ese es el signo mejor. Peñande yara ñe o ajema ñande apute lleva. A peña endurire peñande yara o yerurea ñande. Entonces lo ponemos en acción y eso nos lleva al cambio. Quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Queridos hermanos, pidamos esa gracia hoy para cada uno de nosotros. Descubramos, entendamos, el reino de Dios está en medio de nosotros. Porque debe posibilidad para expulsar los demonios de nuestra vida. Pero eso significa que si Él ha expulsado todo lo negativo, todo lo feo de nuestra vida, quiere decir que Él está en medio de nosotros. Que su reino está en medio de nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos al Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos: Señor, que tu amor nos renueve. Señor, que tu amor nos renueve. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, para que actúen siempre con fervor y sigan dando signos de la presencia del reino, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestras autoridades locales, para que se dediquen a crear oportunidades de desarrollo social y moral para los jóvenes, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestros enfermos, para que estén tocados por la mano misericordiosa de Jesús y se sientan liberados de sus errores, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestras familias, para que vivan unidos y nunca dejen espacios a los malos hábitos que atentan contra la vida y la familia, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Dios Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te presentamos
por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh, racimo divino, que naciste del viñedo de esta tierra, manifiesta tu fruto, bendito de la tierra, que será la sangre del Señor. Bendito seas, Padre nuestro, por tu amor inefable y asombroso. Nos devuelves estos dones convertidos en tu Hijo, alimento y bebida de salvación. Oh, dulce trigal, que en espigas floreces al Señor, serás cultivado y amasado por los hijos para ser el cuerpo del Señor. Bendito seas, Padre nuestro, por tu amor inefable y asombroso. Nos devuelves estos dones convertidos en tu Hijo, alimento y bebida de salvación, de salvación. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, la oblación instituida por ti, y por estos sagrados misterios que celebramos, danos la gracia de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestras alabanzas, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestro Paraguay, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Y el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Dios Todopoderoso, sácianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invoquemos la presencia de nuestra Madrecita, auxiliadora de los cristianos en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo iba alejando.
Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio doloroso. Jesús coronado de espinas. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: «Salud, Rey de los judíos», y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Levanto mis manos.
Él me levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. En sus brazos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. En sus brazos me sostendrá. Así es el Señor. Él me liberará. Él me liberará. Él me liberará. Así es el Señor. Él me liberará. Él me liberará. Él me liberará. Así es el Señor. Él me liberará. Él me liberará. En sus brazos me sostendrá. Él me liberará. Él me liberará. Él me liberará. En sus brazos me sostendrá. Así es el Señor. Así es el Señor. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy leemos al profeta Joel. Estamos en el capítulo 1 del 13 al 15 y luego del capítulo 2, 1 al 2. Viene el día del Señor. Estamos en la 27ª semana
el fin del ciclo. Entonces nos está llamando siempre a una conversión. Viene el día del Señor. Y ella pogue la ñandera pe, y prepara que lleva, porque ñandeyara en cualquier momento nos llama para el juicio. Vístanse de luto, sacerdotes, lamentense, ministros del altar. Vengan a dormir en esteras, ministros de mi Dios, porque faltan en el templo de su Dios ofrenda y libación. Proclamen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan a los jefes y a todos los campesinos en el templo del Señor su Dios, e invoquen al Señor. ¡Ay, qué día! Porque está cerca el día del Señor. Llegará como azote del Todopoderoso. Toquen la trompeta en Sión, resuene el grito en mi monte santo. Tiemblen los campesinos porque llega, ya está cerca el día del Señor, día de oscuridad y tinieblas, día de nubes y nubarrones. Queridos hermanos, qué importante que reflexionemos y que entendamos cómo el Señor nos está llamando. Atención, que está viniendo el día del Señor. Pero no pensemos en ese lenguaje que es un lenguaje muy interesante, el lenguaje apocalíptico, ¿verdad? Pero el lenguaje apocalíptico, como género literario, nos está diciendo lo mismo que nos está diciendo el profeta Joel. Cada día tenemos que estar preparados, porque cada día es una revelación, porque en griego apocalipsis significa revelación. Peñan de Yara, oye, cualca lleva, es la manifestación de Dios. Y continuamente Dios se manifiesta. No significa una cuestión negativa, sino que al contrario, es la presencia de Dios mismo que ilumina, y ahí nosotros nos damos cuenta, como en ese día de la luz, que salimos de nuestra oscuridad y nos damos cuenta si estamos limpios. Pero para eso necesitamos la presencia de esa luz que ilumina. Y por eso está llamando, y aquí llama continuamente el profeta Joel como los otros profetas. Vístanse de luto, ministros del altar, lamentense, vengan a dormir en esteras, porque falta en el templo de su Dios ofrenda y libación. Esto significa entonces falta compromiso de parte de ustedes. Y así como el Señor nos llama, significa que nos está llamando a una verdadera conversión. Cada uno tiene que hacer lo suyo, cada uno tiene que vivir de acuerdo a esas promesas de Dios para que nosotros seamos felices. Es decir, esa promesa que tenemos que asumir en nuestra vida y ese compromiso que también nosotros asumimos con la vida cristiana, con nuestro compromiso cristiano, con nuestro compromiso del bautismo. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.